tenemos una lectura bíblica para el tema de esta noche. Y la vamos a encontrar en Efesios capítulo 4, versículos del 13 al 15. La palabra de Dios nos dice de esta manera: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Bien, mis amados hermanos, recordemos el tema de esta noche: creciendo en madurez espiritual. Mis amados hermanos, todos y cada uno de nosotros vivimos en tiempos donde muchos conocen de Dios, pero no todos han madurado en su relación con Él. El propósito de Dios no es solo salvarnos, sino transformarnos a la imagen de su Hijo. Madurar espiritualmente no es una opción, es un mandato, así como lo escuchamos en la lectura bíblica. Vivimos en una época donde el crecimiento espiritual es muchas veces sustituido por experiencias emocionales, por conocimientos superficiales. Pero el propósito de Dios no es que simplemente seamos creyentes, sino discípulos maduros que reflejen el carácter de Cristo. La madurez espiritual no se mide por cuánto tiempo llevamos en la iglesia, ni por cuántas actividades realizamos, sino por cuánto nos parecemos a Jesús. Todos nacemos espiritualmente como niños cuando recibimos a Cristo, pero no fuimos llamados a quedarnos ahí. Muchos cristianos se quedan estancados en una fe infantil. Así como un niño debe crecer para convertirse en adulto, nosotros debemos crecer en nuestra fe. Dios nos llama a crecer, a madurar y a ser discípulos sólidos. Por eso hoy hablaremos de qué es la madurez espiritual, cómo se ve y cómo alcanzarla. Vamos a ver cómo luce la madurez espiritual y cómo podemos avanzar hacia ella. Y nos podemos preguntar, para abrir el tema, ¿cómo saber si estamos creciendo espiritualmente o simplemente permanecemos estancados en nuestra fe? Primero tenemos que saber qué es la madurez espiritual. Y no se trata de cuántos años llevamos bautizados, o cuántos años llevamos aprendiendo, o cuántos años de servicio al Señor, o de inclusive cuántos años de estar predicando, sino de cuánto ya nos vamos pareciendo a Cristo. Es el proceso por el cual el creyente deja atrás lo infantil, esas emociones inestables, orgullo, envidia, y comienza a reflejar el carácter de Jesús. Por eso Hebreos 5, del 12 al 14 nos dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez
para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Dice la palabra de Dios, debiendo ser ya maestros. O sea, ¿cuánto tiempo tienes ya bautizado? ¿Cuánto tiempo tienes ya creciendo? Y todavía tenéis necesidad de leche. Y nos dice, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y la madurez espiritual se evidencia en decisiones sabias, en dominio propio, en amor, en obediencia constante a la voluntad de Dios. Y podemos encontrar las señales de inmadurez espiritual, como falta de discernimiento. Efesios 4:14 dice, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. O sea, cualquier viento lo puede arrastrar a otro lugar. Reacciones emocionales constantes. Fácilmente se ofenden con egocentrismo espiritual. Solo buscan a Dios para que resuelva sus problemas. Por lo tanto, no asumen responsabilidades en el reino de Dios. Entonces, ¿cómo le tenemos que hacer para crecer hacia la madurez espiritual? Tenemos que permanecer en la palabra. 1 Pedro 2:2 nos dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. No es solo leer la Biblia, tenemos que meditar y tenemos que obedecer lo que nos dice. Esa es la responsabilidad del creyente. Por eso el versículo del apóstol Pedro nos presenta un mandato, lo que significa que los creyentes tenemos que esforzarnos por tener un deseo constante y sincero por la palabra de Dios. No solo esperar de manera pasiva. Tenemos que crecer en la salvación. Al beber de esta leche espiritual, es decir, al estudiar y meditar en la palabra de Dios, nosotros crecemos en su entendimiento y en su relación con la salvación que ya hemos recibido de Cristo. Y la leche espiritual tiene grandes beneficios, tiene un crecimiento continuo, permite a los creyentes seguir creciendo espiritualmente después de su nacimiento en Cristo. Empezamos a discernir de la verdad. Ayuda a todos los creyentes a discernir entre la verdad de Dios y las mentiras del enemigo. Y nos acerca más a Dios. Anhelar la palabra de Dios nos acerca más a Él y a Cristo. Pero tiene que ser leche espiritual pura, porque constituye la revelación completa y especial de Dios. ¿Y dónde la encontramos? En la Biblia, en su palabra. La palabra también simboliza a Cristo. Juan 1, del 1 al 5, encontramos que nos dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esto implica que nuestro anhelo debe extenderse a un conocimiento más profundo de Cristo y a una comunión más estrecha con Él. En esencia, el crecimiento se produce cuando nos alimentamos de la palabra escrita y tenemos comunión con la palabra viva. Por eso en el versículo 1 de Pedro 2:2 aprendemos que es nuestra responsabilidad anhelar la leche espiritual pura. Tenemos que leer, meditar y estudiar la palabra escrita de Dios. Y lo podemos hacer y lo debemos hacer de manera individual, así como en compañía de otros hermanos de la fe. También debemos participar en la comunión con la palabra viva y sobre todo cultivar una comprensión más profunda de la persona y de la obra de Dios. Solo a través de estas actividades progresamos para llegar a ser más como Jesús en su carácter y conducta. Creceremos en nuestra salvación. Las instrucciones del apóstol Pedro nos recuerdan que lo que anhelamos y consumimos
tiene un profundo impacto en nuestro crecimiento espiritual. La leche del mundo es impura y solo satisface nuestros deseos pecaminosos. Las falsas enseñanzas son, en el mejor de los casos, basura espiritual y en el peor de los casos es veneno para nosotros. Por eso debemos tener hambre de alimento espiritual puro y sin adulterar. Tenemos que orar de manera constante. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17. Orad sin cesar. La oración madura no es solo pedir, sino alinearse con la voluntad de Dios. Tenemos que entrar en relación con el cuerpo de Cristo. Y este crecimiento ocurre en comunidad a través de la corrección, a través del servicio y el amor mutuo. Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Este versículo nos subraya la importancia de la comunidad cristiana para el apoyo, el crecimiento espiritual y el ánimo mutuo en la fe. La congregación proporciona un contexto para escuchar la palabra de Dios, para orar, para apoyarnos a otros en nuestras necesidades. Y tenemos que ser testigos del amor de Dios al mundo, no dejando de congregarnos. Esa es una exhortación a todos nosotros los creyentes a no abandonar la práctica de reunirnos, como algunos habían comenzado a hacer por diversas razones. Y puede ser por temor, por desprecio, por autosuficiencia. La congregación es vista como un pilar fundamental para la vida de nosotros, los hijos de Dios. Como algunos tienen por costumbre, dice la palabra de Dios. Y esta partecita señala que un grupo de cristianos habían adoptado la costumbre de no reunirse, lo cual era visto como una práctica perjudicial y peligrosa para su fe. Pero nos dice, exhortándonos unos a otros. La reunión principal, congregarnos, tiene como propósito principal animarnos mutuamente. Implica darnos aliento, apoyo, consuelo. Y no solo en los momentos difíciles o de duda, sino en todo momento, o sea, de gozo y de felicidad. Y nos advierte la palabra, y mucho más al ver que aquel día se acerca. Por eso la urgencia de congregarse es aún mayor al considerar la venida del día del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Este evento es visto como un llamado a estar preparados y fortalecidos en la fe, viviendo la vida cristiana de manera intencional y comunitaria. Tenemos que pasar por pruebas de fe. Santiago 1, versículos del 3 al 4. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Este versículo nos habla sobre las pruebas. Enseña que cuando enfrentamos dificultades y mantenemos la perseverancia, nuestra fe se fortalece y se produce un crecimiento espiritual que nos lleva a una madurez espiritual para ser cristianos completos y maduros. Porque sabéis que la prueba de vuestra fe produce paciencia, dice la palabra de Dios. Aquí nos explica que las pruebas o tribulaciones que enfrentamos en la vida tienen un propósito, no son eventos sin sentido. Es una oportunidad para que nuestra fe sea puesta a prueba. Y superarlas nos enseña y fortalece en la paciencia, en la capacidad de soportar y esperar con fortaleza, sin desesperarnos, sin quejarnos. Por eso el apóstol Santiago nos está invitando a ver las pruebas no como algo negativo,
sino como una etapa necesaria para nuestro crecimiento espiritual. Al enfrentar esas dificultades con paciencia, permitimos que Dios nos moldee y nos ayude a desarrollar una fe más fuerte y profunda, convirtiéndonos en personas espiritualmente maduras y completas. Tenemos que dejarnos enseñar, que dejarnos corregir. Un versículo muy importante para nuestro aprendizaje y corrección es Proverbios capítulo 15, versículos del 31 al 33. Nos dice: el oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. El que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma. Mas el que escucha la corrección, tiene entendimiento. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. Esto lo tenemos que practicar. Tenemos que aceptar la corrección y la instrucción. Nos dice la palabra de Dios, es una cualidad de los sabios. Rechazar la reprensión es un error que puede llevarnos a caminos equivocados. La mansedumbre, la humildad y la apertura a la razón son claves para que podamos ser aprendices receptivos. Y la corrección puede venir de diversas fuentes, incluyendo a la familia, a los líderes religiosos y sobre todo la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo. Los líderes de la iglesia, los líderes de cada congregación nos pueden enseñar bastante por el conocimiento que ya tienen. La madurez se nota cuando aceptamos corrección sin amargura. Dios no quiere hijos eternamente infantiles. Él desea que crezcamos, que seamos útiles en su reino y que nuestra vida glorifique a Cristo. Por eso Efesios 4:15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Por eso tenemos que evaluar nuestro nivel espiritual. Y preguntémonos, ¿nos parecemos más a Cristo hoy que hace un año? Hagamos compromisos, pero concretos de crecimiento. Estudios bíblicos. Conseguir un mentor que nos enseñe. Hacer oración. Buscar corregir lo que estorba nuestro crecimiento, como el orgullo, la falta de perdón, la pereza espiritual. Nosotros somos llamados a tener madurez espiritual. Vamos a leer algunos hermanos que ya enviaron unos mensajitos. Nuestra hermana Eva Guille García Reyes nos dice: buenas noches, hermano, que Dios les bendiga grandemente junto a su amada familia y les bendiga con mucha salud. Nos dice: saludos y bendiciones a nuestros hermanos y hermanitas que están viendo el estudio de la palabra de nuestro Dios. Que Dios les bendiga con mucha salud. Y nuestra hermana pide oraciones a nuestro Dios por su familia, para que Dios los bendiga y proteja y ayude en especial en la salud espiritual, física y emocional. Amén, mi amada hermana. Y pido oraciones a nuestro Dios por ella, porque si Dios permite, mañana a las 7 de la noche salgo para la ciudad de Houston, Texas. Que Dios le cuide y proteja en todo su trayecto, amada hermana. La hermana Juanita nos dice: Juanita Peña, buenas noches, mi hermano, saludos y bendiciones. Amén, mi hermana. La hermana Leo nos manda unos stickers. La hermana Juanita está compartiendo. Dice: hablar de Dios, nuestra hermana Leo, es hablar de amor. Así es, mi amada hermana. Sigamos compartiendo, mis amados hermanos. Muchas gracias. El hermano Juan Arellano nos dice: hermano Carlos, por acá ando en Texas, hermano, preparando mi equipaje para viajar en estos días para campaña evangelística en San Pedro de las Colonias.
Coahuila, viernes 27 y sábado 28 de febrero, y culminando el domingo de 1 de marzo. Todas y todos están invitados, y si viven por ahí cerca, pues esperamos su asistencia. Amén, mi amado hermano. Como dice nuestra hermana Wilma Cámara, ella es esposa de nuestro amado hermano Jorge Burgos. Él es predicador aquí en Yucatán. Nos dice amén. Nuestra hermana Leo sigue invitando. Bien, mis amados hermanos. Entonces, ¿qué es la madurez espiritual? Ya vimos que no tiene nada que ver con la edad física, ni cuántos años llevamos dentro de la iglesia de Cristo. Pero sí tiene que ver con nuestra relación con Él, con Dios, con Cristo, con la obediencia a su palabra y sobre todo con la capacidad de discernir y actuar conforme al Espíritu. Y las características de una persona que madura espiritualmente es que discierne el bien del mal, se alimenta de la palabra con profundidad, no solo leche, sino carne espiritual, vive para servir y edifica a otros, porque dice la palabra de Dios, ya debería ser maestro, tiene dominio propio, tiene fruto del Espíritu, como nos dice Gálatas 5, 22 y 23. ¿Y cómo crecemos espiritualmente? Alimentándonos diariamente de la palabra. No un día sí, un día no, un día sí, 3 días no. Dejándonos de congregar, no reunirnos entre semana. Tampoco es solo escuchar predicaciones. Tenemos que leer, tenemos que meditar y tenemos que aplicar la palabra en nuestra vida diaria. Tenemos que practicar la obediencia, porque madurar no es saber más, es obedecer más. Es orar con profundidad, no solo pedir cosas, es buscar esa comunión que necesitamos con Dios, es aceptar corrección y disciplina. Hebreos 12:11 nos dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. A nadie le gusta que lo corrijan y que entre en disciplina. No es causa de gozo, lo dice la palabra de Dios. Pero tenemos que servir y tenemos que servir a otros. El que es maduro ya no piensa solo en sí mismo. Vive para edificar el cuerpo de Cristo. Por eso es importante madurar espiritualmente, porque Dios no puede confiar responsabilidades espirituales a los inmaduros, porque el mundo necesita ver cristianos sólidos, no fluctuantes, porque el crecimiento es parte natural de la vida cristiana. Primera de Corintios 13:11 nos dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. La madurez espiritual no es opcional, es un llamado que Dios nos hace a todos los que hemos nacido de nuevo. No se trata de alcanzar la perfección, sino de caminar cada día más cerca de Cristo, reflejando su carácter. Por eso, ¿dónde estamos hoy en nuestro caminar con Dios? ¿Estamos creciendo o quizás ya nos estancamos? Hoy es el día para decirle al Señor, no quiero seguir siendo un niño espiritual, quiero crecer, quiero madurar. Úsame, Padre, para edificar a otros. La madurez espiritual no es perfección sin pecado, es crecimiento constante. Filipenses 13:12 al 14 nos habla y nos dice el apóstol Pablo que él mismo no ha alcanzado la perfección, pero sigue adelante. Y eso es reflejar a Cristo en carácter, en conducta, en convicciones. Romanos 8:29 dice, para que fuesen hechos conformes a la imagen
de su Hijo. La madurez espiritual es el proceso continuo de crecimiento en Cristo, y esto se evidencia en una vida transformada, en la obediencia a la palabra y en la capacidad de discernir espiritualmente. ¿Y cómo vemos a una persona espiritualmente madura? Tiene una relación íntima y constante con Dios. Vive guiada por el Espíritu Santo, no por emociones. Sabe discernir entre lo bueno y lo malo. Produce fruto del Espíritu. Tiene una actitud de servicio y humildad. Y sobre todo, persevera, aún en medio de las pruebas. Aunque la madurez no ocurre de un día para otro, porque es el resultado de una vida entregada, disciplinada y rendida completamente a la voluntad de Dios. Nosotros no fuimos llamados a quedarnos como niños espirituales. Dios desea llevarnos a una vida madura, a una vida útil y con propósito eterno. La madurez espiritual no es un destino, sino un camino de transformación continua. Por eso el libro de Hebreos reprende a los creyentes por su lentitud en crecer. Habían pasado años desde su conversión, pero aún necesitaban leche espiritual, es decir, enseñanzas básicas. Esas señales de inmadurez, esa falta de compromiso con Dios y la iglesia, esa necesidad constante de ser alentado o afirmado. Y hay muchos hermanos que necesitan estar alentados todos los días. Necesitamos hablarles de la palabra de Dios para que no cambien de camino, para que no salgan de la ruta correcta. Reacciones emocionales exageradas ante correcciones o pruebas. No les gusta. Se enfocan más a sí mismos, más que en Cristo. Y tienen una incapacidad de manejar conflictos espiritualmente. No hay fruto consistente de santidad en ellos. Y los síntomas de inmadurez espiritual que dependen mucho de los demás para sostener su fe. Que leen la Biblia, pero solo cuando se reúnen. Que no tienen dominio propio. Que su carácter es inestable. Que tienen poca profundidad en la palabra. Que tienen incapacidad para soportar pruebas. Tienen una inconstancia espiritual. Van un día sí, pero 3 faltan. Viven por emociones, no por convicciones. Dependen excesivamente de otros. Siempre necesita que los animen, que oren por ellos, que los levanten. Y falta de fruto visible. No hay transformación en carácter ni acciones. Por eso tenemos que autoanalizarnos, preguntarnos qué área de nuestras vidas necesita crecer más. Nuestro conocimiento, nuestro carácter, nuestras relaciones, nuestra obediencia. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos muestre los próximos pasos para seguir creciendo. Hagamos compromisos leyendo la palabra, orando más intencionalmente, buscando consejos, buscando servir. Así es como crecemos, como avanzamos hacia la madurez espiritual. Alimentarnos, pero alimentarnos correctamente. Porque después de la leche espiritual sigue la comida sólida. Tenemos que practicar la palabra. Tenemos que ser, como dice Santiago 1:22, hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Y no solo discípulos de Cristo, tenemos que enseñarle a los demás. Segunda de Timoteo 2:2, lo que has oído de mí, esto encarga a hombres fieles. Tenemos que perseverar, no importa si estamos en pruebas,
Romanos 5 del 3 al 4 dice, la tribulación produce paciencia y la paciencia, carácter probado. Tenemos que buscar comunión y no aislamiento. Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos. Porque conforme vamos madurando espiritualmente, vamos a obtener fortaleza en la prueba, gozo estable, no emocional. Impactamos en otros, ya sea con liderazgo o con testimonio, y disfrutamos profundamente de Dios y su palabra. Y tenemos capacidad para cumplir nuestro propósito con Cristo. Ese propósito de la madurez espiritual no es impresionar a otros ni recibir reconocimiento, sino ser una imagen clara de Cristo al mundo. Por eso Efesios 4:13 nos dice que debemos crecer hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto y a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Por eso Dios anhela una iglesia madura, firme, que no sea llevada por cualquier viento de doctrina, sino que esté establecida sobre la verdad. La madurez espiritual no es opcional para el creyente. La madurez espiritual es el llamado, es el deseo de Dios para cada uno de nosotros. Hoy es el día para evaluarnos. ¿Estoy creciendo? ¿Estoy avanzando hacia la plenitud en Cristo? Que no pasen más años sin ver fruto. Pidamos a Dios que despierte en nosotros una hambre profunda por crecer, por conocerle más y por vivir conforme a su voluntad. Que no nos conformemos con lo superficial, sino que anhelemos ese alimento sólido de la palabra y una vida completamente transformada. Mis amados hermanos, mis amadas hermanas, hoy hemos entendido algo muy importante. Todavía nos falta madurez espiritual. No hemos llegado al nivel de Cristo. Nos falta paciencia, nos falta dominio propio, nos falta más amor, más fe, más entrega. Pero tenemos que reconocerlo con humildad. Pero también tenemos que recordar algo. La madurez espiritual no se alcanza en un día. Es un proceso largo, es una lucha constante, es un crecimiento diario. Llegar a la estatura de Cristo no es fácil. Vencer el orgullo no es fácil. Perdonar no es fácil. Negarnos a nosotros mismos no es fácil, pero sí es posible. Cada día tenemos que intentarlo otra vez. Cada mañana es una nueva oportunidad para ser un poco más pacientes, un poco más obedientes, un poco más semejantes a Cristo. No se trata de ser perfectos hoy, se trata de no rendirnos mañana. Que nuestra oración sea, Señor, todavía me falta, pero aquí estoy. Sigue moldeándome, sigue transformándome, sigue ayudándome a crecer. Ayúdame a crecer a la altura de tu Hijo. No quiero quedarme estancado, hazme maduro en fe, en amor y en obediencia. Mis amados hermanos, mis amadas hermanas, la meta es alcanzar la estatura de Cristo. Y mientras tengamos vida, tenemos oportunidad de seguir avanzando. Sigamos luchando, sigamos creciendo, sigamos perseverando, porque la madurez espiritual no es para aquellos que no caen, es para aquellos que se levantan todos los días. Que Dios nos ayude a avanzar un paso más